Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video retomaremos las clases de química utilizando este sistema de teleeducación. Para ello, en esta ocasión, vamos a ver los factores que afectan la solubilidad, todo esto englobado dentro de la unidad 1 de segundo medio, correspondiente a disoluciones químicas. Como forma de motivación, me gustaría invitarlos a que no vean esta materia como algo muy lejano a ustedes. Por eso es que puse un ejemplo de algo que seguramente estos días hemos visto, preparar comida. Porque seguramente durante todo el año nosotros estamos, ustedes yendo al colegio, yo yendo a hacer clase, y no tenemos tanta oportunidad de estar en la cocina. Pero ahora quizás nos hemos dado unas cuantas vueltas por esos lados y estamos más gorditos, así que se van a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que nosotros vamos a ver acá las van a poder aplicar en la cotidianidad. Es decir, nada de ejemplos rebuscados como dicromato de potasio no sé cuantito. No, cosas como por ejemplo harina con huevos y agua. Y en esos casos, ustedes van a poder aplicar exactamente las mismas cosas que yo voy a tratar de hablarles en esta clase. Ya dicho eso, me gustaría preguntarles algo. ¿Qué factores afectan la solubilidad? Estoy dando por hecho de que ustedes entienden lo que es solubilidad, lo cual es un error. Por lo tanto, esta pregunta, como no podemos tener la retroalimentación inmediata, quiero que a lo largo de estas partes de esta clase, ustedes vayan tratando de responder esa pregunta. El objetivo es identificar los factores que influyen en la solubilidad de una sustancia mediante diferentes ejemplos teóricos y experimentales para explicar fenómenos cotidianos. Obviamente acá no podemos hacer ejemplos experimentales, pero a lo mejor ustedes podrían ayudar en la casa preparando un queque, no sé. Y ahí ustedes podrían decir, oh, no puedo creerlo, estoy aplicando todo lo que he aprendido en química. Y de paso, hacen un poco de cositas ricas para la casa. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer una activación de conocimientos previos. Una de las cosas que les mostré en las primeras clases fue el tema de agitar. Y este tema de agitar no es menor. Miren, por ejemplo, la imagen que está acá, este GIF. Si se dan cuenta, esta persona está agregando azúcar a una taza de... parece ser como un capuchino medio elegante. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el azúcar se disuelve en agua. Lo mismo la leche. Por lo tanto, ¿por qué acá no están mezclándose de forma inmediata? Si se fijan bien, está quedando encima. Parece ser que aquí hay algo que no me cuadra. Falta algo para que esas moléculas que componen el azúcar puedan empezar a formar parte de una disolución homogénea. Porque así como están las cosas, yo veo una disolución heterogénea. Falta agitarlo, obviamente. ¿Ya? ¿Pero qué sería agitar? ¿Qué cosa hago yo exactamente cada vez que agito? Veamos en la siguiente imagen. Cuando las personas hacen cemento, no sé si ustedes han visto que en las construcciones tienen estas especies de tambores que van girando. Bueno, obviamente están agitando la mezcla, así como dicen en las construcciones. Pero esta mezcla tiene minerales que hacen una parte importante, tienen arena, tienen piedra, porque si ustedes los dejan juntos, no van a formar una mezcla, por más que ustedes les tiren agua. Hace falta agitar, pero ahora comenzamos a ver un poquito más gráficamente. Parece ser que ese agitar involucra que yo estoy haciendo que una parte de esa mezcla comience a moverse a otro lado. Y entonces estoy de esta forma haciendo que estoy forzando a que los distintos componentes vayan uniéndose. Miren este ejemplo, lo encontré muy interesante. Los baristas son aquellos que tienen el oficio de hacer unas tazas de café muy bonitas con diseños y servir los distintos tipos de capuchino, mocha y todas esas cosas. Pero además a veces les ponen estos diseños. Pero nuevamente, hasta donde yo tengo entendido, la leche se disuelve en el agua y en el café. Pero acá no estoy viendo que ocurra eso. ¿Qué falta para que se disuelva? ¿Por qué esta persona es capaz de realizar esta especie de hojita mediante esto? Porque no hay una mezcla de una parte de la disolución hacia la otra. No ha existido el proceso de agitación. Entonces, para poder continuar, lo importante es que nos planteemos lo más básico. ¿Qué es la química? La química, al menos una de las tantas definiciones que hay, pero la que me es útil para estos efectos va a ser la siguiente. Un estudio de las causas microscópicas, cositas pequeñitas, de fenómenos macroscópicos. O sea, lo que yo logro ver con mis ojos. Yo estoy viendo que la materia acá, la leche, el agua que forma esta especie de capuchino, logra de alguna forma no mezclarse. Pero yo quiero que ustedes ahora sean capaces de explicarme esto microscópicamente. Y ahí estamos hablando de química. Y nos vamos a dar cuenta de que para eso vamos a empezar a tratar de imaginar cosas que usualmente no vemos. Voy a basarme en el ejemplo que seguramente ustedes conocen de la molécula del agua.
¿Cómo es una molécula del agua? Es H2O. Acá yo representé, me imagino como todos hemos visto en algún momento, una molécula como unas pelotitas. Para estos efectos los vamos a usar. Y tenemos una molécula. Perfecto. Agua. Un oxígeno, 2 hidrógenos. Acuérdense, el conjunto que está ahí es molécula. Cada uno de ellos es átomo. ¿Cuántos elementos hay? Son 2, porque hay 2 tipos. Ahora miren lo que voy a hacer. Quiero que ustedes traten de inferir los conceptos de trabajo mecánico. Miren lo que pasa. Ajá. Hay movimiento de algo que tiene masa, porque el agua tiene masa. Movimiento de algo una distancia determinada. Vamos a llamar que cada vez que nosotros apliquemos una fuerza sobre un cuerpo y este se mueva a una distancia, le vamos a llamar trabajo mecánico. ¿Ya? No se preocupen por esto porque lo vamos a entender mejor cuando veamos en física la parte de dinámica y la parte de energía de trabajo. Pero por ahora tenemos que comprenderlo de una forma más bien intuitiva. Ahora, en cambio, hay un concepto que seguramente ustedes conocen mediante distintas situaciones que han ocurrido en su vida. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes les ha dado fatiga? Es decir, tienen tanta hambre que comienzan a desmayarse. ¿Qué ocurre ahí? Ustedes se mueven más lento. Pero ¿qué cosa los anima? Cuando, por ejemplo, ustedes comen un chocolate. En ese caso, ustedes se mueven más rápido. Veamos este ejemplo. El ejemplo de la izquierda. ¿Vieron el movimiento que hizo? Ahora vamos a ver el ejemplo de la derecha. En base a lo que les acabo de decir, ambos tuvieron trabajo mecánico, pero ¿cuál lo realizó de forma más rápida, con más energía, con más capacidad de realizar trabajo? ¿Cuál fue? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. Por eso es que uno dice cuando, por ejemplo, ve a un niño saltar mucho, dice, oh, este niño tiene mucha energía. Y de hecho, para que a ustedes les quede claro, la palabra energía significa con movimiento. Viene del griego en, con, ergios, movimiento. Ahora que ya de alguna forma tenemos una idea de estos dos conceptos, tratemos de pensar qué es realmente lo que ocurre durante la agitación. Veamos la imagen nuevamente. Yo estoy forzando que una parte de las moléculas que componen esta sustancia se muevan, es decir, están aumentando su energía. ¿Cómo podríamos entonces responder esta pregunta? Mediante la agitación se aumenta la energía de las moléculas y con ello aumenta la interacción entre el soluto y el disolvente. Por eso, cuando ustedes agregan azúcar, tienen que agitar, porque están haciendo que aumente la interacción de una parte importante del disolvente con el soluto que está concentrado, por ejemplo, como un polvito de azúcar en el fondo de la taza de té o café. O si ustedes son más sofisticados, un cubito, ahí bien elegante. Bueno, jóvenes, yo no quiero que ustedes vayan quedando con la idea o una noción errada que las moléculas que componen el agua están quietas. ¿Cómo podríamos nosotros ver eso? Hay un ejemplo que es muy bueno, y de hecho lo pueden hacer ustedes en la casa. Espero que eso sí no los terminen rotando por manchar la ropa. Tenemos un vaso con agua a temperatura ambiente, un vaso con agua caliente y un vaso con agua helada. Este video no es mío, lo saqué de internet, ahí les pongo la referencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poquito de tinta en cada uno de estos vasos. Y miren lo que va a pasar. Vamos a ver. Quiero que ustedes me digan lo que está pasando. Acuérdense, antes de que hubiese pasado toda la pandemia, estábamos viendo el caso de la observación. ¿Qué estoy observando? Quiero que ustedes por favor lo piensen. Antes de que yo esté diciendo, quiero que ustedes sean capaces de describirme por ustedes mismos qué es lo que observé. Si quieren lo ponemos de nuevo. Podemos ver que parece ser que en el caso del agua caliente, la tinta comienza a difuminarse rápidamente, pero en el caso del agua tibia, comienzo a ver que hay una especie de movimiento, y en el agua helada es como si hubiese caído ahí y no se mueve para todos lados. A partir de la observación, ¿qué podría yo inferir? Bueno, yo no sé cómo será el agua porque no veo las moléculas de agua. Pero lo que sí puedo saber es que parece que cuando está helado, la gota cae y no se dispersa, no se difumina. Pero cuando está caliente se difumina inmediatamente. Y cuando está a una temperatura ambiente parece ser que va para todos lados. ¿No será entonces que esto está moviéndose? ¿No será entonces que realmente un vaso con agua tenía moléculas de agua que estaban para todos lados moviéndose? Podría ser. Miren, lo que quiero ahora es relacionar el tema de la solubilidad con la temperatura y el calor.
Pero para eso, quiero que definamos temperatura y calor. ¿Cómo podemos hacer eso? Pensemos lo siguiente. En esta imagen les estoy mostrando lo que vendría siendo una especie de pote y cada uno de esos puntitos que está azules, creo que es azul, es una molécula con agua. En cambio, esa cosa que está como una especie de cilindro va a ser un termómetro y lo que está en rojo va a ser el mercurio del termómetro. Veamos qué ocurre así a temperatura ambiente, sin nada en particular. ¿Notan algo? Las moléculas están moviéndose. Esto es interesante. O sea, a pesar que el agua esté ahí quieta, eso no significa que las moléculas estén todo el tiempo en la misma posición. Por lo tanto, eso me podría dar cuenta de por qué se veían esas especies de culebritas que se iban formando con la tinta. Pensemos qué ocurre ahora si yo aplico calor. Ahí abajo puse unas 5 llamitas. Vamos a ver qué ocurre. ¡Tum! Oh, parece ser que ahora el movimiento es mucho mayor, pero en cambio el termómetro no está cerca del calor, por lo tanto sigue moviéndose a la temperatura ambiente. Ahora, ¿qué ocurre si yo decido hacer una marca a ese termómetro en la posición en que estaba originalmente? Y ahora sumerjo ese termómetro, lo dejo un momento, ¿y qué va a ocurrir con ese termómetro? Parece ser entonces que el nivel que tenía el mercurio dentro del termómetro va a ser más alto. Es decir, de alguna forma, las moléculas que están ahí se mueven más que lo que se movían antes. Y eso provoca que la marca ahora llegue a un nivel superior. Entonces, quiero que piensen lo siguiente. Vamos a dejar quieto esto.